Esta pequeña comunidad de Holcomb, Kansas, 1959, agraria en el condado de Finney, era el lugar de residencia de una familia granjera con apellido Clorer. En la granja de Clorer, Riverview, a 1,5 kilómetros de la carretera principal, se producía sorgo. Tenían 2 graneros y una casa de 2 pisos con 14 habitaciones. El padre de la familia, Herbert Clorer, había estudiado agricultura en la Universidad de Kansas, un hombre de buena moral y religioso. Había acumulado una pequeña fortuna como productor agropecuario. Bonnie Clorer, su esposa, era una frágil mujer. Había caído en una depresión y se encontraba bajo tratamiento médico. Kenyon Clorer, de 15 años, hijo menor del matrimonio, era un joven atlético que participaba en asociaciones juveniles. Nancy Clorer, de 17 años, era una popular adolescente que también participaba en asociaciones juveniles. Era atenta y colaborada. Los Clorer gozaban de una vida con buena estabilidad económica. Convivían pacíficamente con la comunidad de Holcomb sin saber lo que el destino les deparaba. La noche del 15 de noviembre de 1959, 2 hombres entraron a la casa asesinando salvajemente a la familia Clorer. El primero en ser asesinado fue Herbert. Le cortaron la garganta con un cuchillo de cocina y le dispararon con una escopeta calibre 12. En el cuarto de al lado estaba Kenyon, que también fue víctima de un disparo. Fue tan cerca y tan fuerte el disparo que su rostro fue totalmente desfigurado e imposible de reconocerlo. Luego se dirigieron al cuarto de Nancy, quien rogó por su vida. Sin embargo, también le dispararon y murió. La última en morir fue Bonnie, que había estado encerrada en el baño y no había puesto resistencia alguna, pues ella se quería suicidar. La policía fue alertada por Susan Kidwell, Nancy Ewald, amiga de Nancy, ya que al entrar ellas a la casa de los Clorer encontraron un aterrador escenario. En el sótano, donde Herbert había sido mutilado, una mancha de sangre con una huella de zapato Cat. Ese hecho que fue una de las pruebas de los cuales llevaría a los investigadores a descubrir a los asesinos. Este trágico suceso dejó aterrorizado a todo el pueblo, mientras se preguntaba quién pudo haber cometido tal atrocidad. Alvin Dewey, detective comprometido a resolver este caso, captura a los criminales Perry y Dick 20 días después en Las Vegas. Perry Smith, nacido el 27 de octubre de 1928 en Nevada, era hijo de acróbatas. Su infancia fue trágica y triste. Pobre, con un padre golpeador a quien le apodaban Tex, y una madre alcohólica. En sus viajes con el circo tomaba leche con chocolatina, que provocó que se enfermara de los riñones y se orinara cada noche. Después de entrar a un orfanatorio, se orinaba en la cama y sus cuidadoras lo bañaban con agua fría hasta que se dieron cuenta y la corrieron, porque casi mata a Perry de una pulmonía. En las correccionales lo bañaban con agua fría y le untaban una pomada que ardía mucho. Lo discriminaban por ser indio igualmente. Su madre murió y sus hermanos se suicidaron. Tiempo después pasó al ejército 4 años, sirviendo a Japón y Corea. Después tuvo un accidente en una motocicleta que lo dejó lisiado 6 meses y ocupado en rehabilitaciones otros 6 más. De ahí surgió su adicción a las aspirinas por el dolor. Estuvo condenado por haber robado en una tienda con una sentencia de 3 a 5 años y ahí conoció a Dick Hickok, que sería su futuro cómplice. Dick Hickok, nacido en Kansas, hijo de granjeros, era un joven inteligente, quien trabajaba de mecánico. Era casado y tenía 3 hijos. Al perder su trabajo, hizo fraude. Fue condenado por 5 años y junto con Perry conocen a alguien llamado Floyd, que trabaja con los Clorer y creía erróneamente que tenían dinero. Después del crimen que cometieron, decidieron huir a México, con dinero que ganaron revendiendo cosas que compraron y robaron.
con cheques sin fondo, pero a falta de dinero por gastarlo en vodka y mujeres, se tuvieron que regresar, y en Las Vegas el detective Dewey los atrapó. El juicio del asesinato de la familia Clore se inicia el 22 de marzo de 1960 en la ciudad de Garden City. Transcurrieron varios años desde que inició el juicio hasta sus ejecuciones. Ellos alegaban que era un juicio injusto, ya que el juez Roland Tate y los testigos eran del pueblo y habían sido amigos o conocidos de la familia. Durante su estancia en la prisión, Perry Smith comenta que el jueves 7 de enero vino Dewey, trajo copias a máquina de la declaración para que las firmara, pero él se negó. Esa declaración era de 78 páginas. El lunes 11 de enero tenía un abogado, que era el señor Fleming. Era un antiguo alcalde de Garden City. El viernes 15 de enero, la señora Meyer escuchó que el fiscal del distrito pediría pena de muerte. Miércoles 20 de enero, le pidieron que se sometiera al detector de mentiras por lo del caso Walker, que fue relacionado con el caso de los Clore. Domingo 31 de enero, el padre de Dick fue a visitarlo. Jueves 10 de marzo, el sheriff hizo una inspección, revisó todas las celdas y encontró un alambre afilado debajo de la colchoneta de Dick. Jenkins y Bingham hicieron varias apelaciones y consiguieron aplazar sucesivamente 3 fechas fijadas para la ejecución: el 25 de octubre de 1962, 8 de agosto de 1963 y 18 de febrero de 1965. Los abogados también sostenían que sus clientes habían sido injustamente condenados, porque no les había sido procurada asistencia legal hasta después de su confesión, por haber renunciado al examen de testigo y además por no haber estado representados con potencia en el proceso. Habían sido condenados gracias a la escopeta y el cuchillo tomados de la casa de Dick. A primeras horas del día miércoles 14 de abril de 1965, Alvin Dewey leyó un titular que hacía tanto tiempo que él esperaba: ahorcados por sangriento crimen. Dewey había imaginado que con las ejecuciones de Hickok y Smith se sentiría satisfecho, pero no era así. Hickok, antes de morir, dijo que no les guardaba rencor y que ellos le hacían un favor porque lo mandaban a un lugar mejor. Estrechó la mano con los 4 principales hombres de su captura y condena, que habían pedido presenciar su ejecución: los agentes del FBI Roy Church, Clarence Dunst, Harold Knight y Dewey. Él dijo que sería un placer volver a verlos, que era como saludar a los invitados de su propio funeral. Dijo que la vida el Señor nos las daba y Él mismo nos las quitaba. Quedó colgado 20 minutos enteros, y el doctor declaró a Hickok muerto. Roy Church creía que no tenía tantas agallas, que era un cobarde, y correspondieron que era un cretino, y que eso se lo merecía. Perry dijo que era una caso infernal quitar la vida de ese modo, que la pena de muerte no la creía ni legal ni moralmente, que no servía de nada pedir perdón por lo que había hecho, pero sin embargo lo pedía. Dewey estaba convencido que la pena capital representaba un freno para el crimen violento y decía que Hickok no le había parecido gran cosa, sino que lo veía como un estafador ocasional, que era un ser hueco sin ningún valor, pero pensaba que Perry, por el contrario, su estatura despertaba en él otra reacción. Y de lo que fue la familia Clore, sus tumbas estaban bajo una sola piedra gris, en una lejana esquina del cementerio, más allá de los árboles a pleno sol, casi al borde del luminoso trigal. Hickok, de 33 años, muere a las 12:41, y Perry Smith, de 36 años, muere a las 1:19 en la prisión de Lansing.